Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, aunque aquí los que estamos en Barcelona, en Cataluña, nos ha parecido hoy que fuera un viernes. Recuerden que hoy ha sido un día festivo aquí en Cataluña y parece que nos hemos despistado un poco de la realidad. Eso sería la teoría, porque hoy sin lugar a dudas ha sido el primer día de votaciones en el Congreso y parece que se confirmará aquello del presidente de que va a ignorar al poder legislativo. Primer pleno, primer desastre, el tema de Venezuela, incluso el voto de Ábalos, el Parlamento de Venezuela que insta a romper relaciones con España. Hablaremos de todo eso, hablaremos también de las que podemos empezar a denominar estupideces de la oposición. Vamos a ser muy claros y contundentes. Seguramente alguno hoy nos va a despistar un poco, pero no sé si sabrán que Vox ha votado en contra de una propuesta del PP contra el cupo que, como se habían ausentado los diputados de Junts, pues hubiera significado otra derrota del Partido Socialista, pero Vox ha decidido abstenerse. No porque pensaran, argumentan de que tampoco están a favor del cupo vasco. No habían presentado nada en todos estos años y el cupo vasco hace tiempo que funciona. En fin, parece más una pataleta de niños enfadados. Pero es que el PP tampoco se anda con tonterías y según parece están avanzando en negociaciones con el PNV y Junts para intentar desbancar al Partido Socialista. No sé, a lo mejor aquí, y vamos a ser muy claros, a lo mejor aquí somos seguramente el programa más, aparte irreverente que debe existir de política en este país, el programa de idiotas más grandes, porque, hombre, uno hace los números y dice, vamos a ver, señores del PP, si ustedes suman a los señores de Vox, que es una escisión de su partido, tienen bastante más diputados que el PNV y Junts. Además, no generan ese rechazo que a mucho votante del PP le puede generar ir de la mano del PNV o Junts, sobre todo teniendo en cuenta que el PNV les ha traicionado y Junts, según sus palabras, ha querido romper España. Y ustedes del Vox, pues parece que no acaban de aceptar que no les acepten. Vamos a decirlo así de claro. Lo cual lleva a esta posición de estupidez, por decirlo claramente, en la oposición que, no sé, ¿qué quieren que les diga? Te da un mal sabor de boca. Cuando las cosas parece que empiezan a precipitarse, algunos corren más para evitar la victoria que para conseguir acuerdos. Recordarán que muchas veces hemos explicado aquel ejemplo de aquella antigua Yugoslavia, donde para echar a los... y no queremos comparar a Sánchez obviamente con los invasores, vamos a no citar nombres, se juntaron todos, los monárquicos, los comunistas, todos, luego se pegaron de hostias, eso es cierto, pero el fin era único. Pues oiga, empiecen a aprender, señores del PP y de Vox y el PP, que quizá, viendo los resultados electorales, mucha gente lo que está demandando es una postura firme y una seriedad de los dos principales partidos de la oposición, no las niñerías que estamos asistiendo los últimos días y que vamos a ver reforzados en las próximas semanas. Luego nos íbamos a hablar de lo que muchos medios están titulando a esta hora. Esa Universidad Complutense ha decidido no renovar el máster de la señora Begoña, principalmente porque tampoco hay patrocinios. Es la sensación aquella de, perdón, vamos a ser muy directos con esta universidad. Miren, nos ha gustado el tema, pero uy, parece que hay un follón, ahora la dejamos tirada. Y no porque dejen tirar a la señora Begoña, que sinceramente tampoco da más, pero es la sensación aquella tan española de me he aprovechado de ella lo que pudiera, o ella de mí, da igual, y ahora no quiero tener problemas. Poco seria esta universidad. El jefe, por cierto, hoy ha sido un día laborable, obviamente, y judicial, el jefe de puertos dice que contrató porque el Ministerio de Ábalos le ordenó el tema de las mascarillas. Nadie, vamos a decirlo así de claro, ya lo hemos dicho, en estas historias de ahora nadie se va a comer el muerto de nadie, ni Ábalos, el de Sánchez, ni el jefe de puertos, el de Ábalos. Por si alguien tiene dudas. La Fiscalía ha admitido la querella de Sánchez ha peinado, en fin, creo que nadie se va a sorprender. Hablaremos también de la Diada, que según las fuentes más autorizadas ha reunido a 60.000 personas. Nosotros pensamos que habría entre 6 y 15 millones, pero según parece 60.000. En fin,
cosas que pasan, que podríamos decir. Luego nos iremos a esos combates televisivos que ha tenido el primer cadáver. Ayer ya lo anunciamos que no iba a durar seguramente la próxima semana, pues el señor Latra, el tercero en disputa en esta guerra Broncano-Motos, pues ha sido cancelado el programa hoy. Con lo cual, pues no ha llegado ni a acabar la semana. Para que luego digan que el mundo de la televisión no es conflictivo. Recuerden, como decíamos ayer, que al final estamos hablando de 1 de cada 4 españoles que miran la tele. Esos deciden el futuro de los medios. Y luego, para acabar, nos iremos un tema para reflexionar. Ha salido un estudio hoy que lleva muchos años publicándose, de 44 países, donde dicen cuáles son los mejores países para jubilarte. Valoran todo, la sanidad, el bienestar, las finanzas. Pues miren, los 10 primeros, les vamos a avanzar los 10 primeros, son Suiza, Noruega, Islandia, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Australia, Alemania, Dinamarca. No está España. Pero es que aunque citáramos el siguiente, España aparece en el grupo de los 6 últimos. Aparece de 44 en el 39, no tanto por la sanidad, que aguanta el tipo, sino sobre todo por el tema de las finanzas, cómo llegan los jubilados, lo que cobran, etcétera, etcétera. Empecemos, para hacerse una idea, nuestros jubilados están al mismo nivel, según este estudio, que los jubilados rusos, brasileños, turcos, colombianos o indios. No sé qué opinión les queda, pero al final, en estos rankings lo importante es ver la evolución, y el último ranking hemos caído 6 puestos. Y eso es lo que nos debe de quedar a todos. Que con este gobierno las cosas, sin lugar a dudas, van a peor en cualquier estadística internacional que mires y compares. Y esa realidad nadie la puede quitar. Y empezamos, si les parece, en este día post-diada, a la que nadie le interesa la diada, hablaremos así por encima un poco. Por cierto, nos hemos olvidado también que hablaremos del debate entre Trump y Kamala Harris, donde decíamos que salvo que hubiera un exceso de confianza por parte de Trump, que vamos a intentar explicar, pues lo tenía bastante fácil, pues se le fue el exceso de confianza al expresidente de Estados Unidos. Hablaremos también de ese tema. Pero empezamos hablando de lo que ha sucedido hoy en el Congreso, de esa frase que ya explicamos hace un par de días de ignorar el legislativo por parte de Sánchez, que parece que va a ser el primer momento con este reconocimiento de Edmundo González como presidente, como ganador de las elecciones en Venezuela por parte del Congreso, y que el gobierno obviamente va a ignorar. Ellos, por cierto, han votado en contra. ¿Es coherente que un Parlamento vote una cosa y que el gobierno lo ignore? Algunos dirán que la política exterior obviamente la marca el gobierno, no la marca el Parlamento, pero realmente es un momento significativo porque viene justo después de esas palabras del presidente, en este primer pleno donde ha habido votaciones, donde por cierto Ábalos también se ha abstenido, y donde las circunstancias podrían haber sido todavía aún peores para este gobierno. Por cierto, hay que remarcar que el Parlamento de Venezuela, en un movimiento que casi podríamos decir favorece al propio Sánchez, insta a todas las instituciones del gobierno a romper relaciones, las de Venezuela, con España. Fíjense que decimos que beneficia porque, oiga, si estamos diciendo de que es el gobierno el que toma decisiones y no va a tomar las del reconocimiento de la victoria de Edmundo González, no sabemos por qué Venezuela critica, porque el Parlamento en principio pinta lo que pinta. Vamos, no sé si estos venezolanos se van a creer que su parlamento pinta más que lo que diga Maduro. En fin, cada uno tiene su opinión sobre estos temas. Pero entre ladronzuelos anda el juego. Hay la sensación en algunos lugares, vamos a decirlo así, que este movimiento de Venezuela no deja de ser un reconocimiento de España, porque van a jugar a que el presidente de España se niega a aceptar lo que decide el Parlamento. Y eso en principio parece una práctica poco democrática, muy asociada, por cierto, a las de Venezuela, con lo cual parece que se pondría a su lado al gobierno español. Fíjense que de qué poquito se monta un conflicto diplomático y de qué poco se monta una historia de información contra información que tiene un recorrido cuanto menos sorprendente.
y todo viene de esa petición de reconocimiento a la victoria de Edmundo González, en un movimiento que ya explicamos ayer, que parecen empezar a ser inteligentes por parte de la oposición. Pero uno puede pensar, ya estaba el señor Tellado pensando, lucubrando, bien, las cosas parece que empiezan a entender que esto va de transmitir iniciativas, va de conseguir mensajes positivos, va que la gente les entienda, y luego te tropiezas con la realidad. Y la realidad ha sido bien el movimiento de Vox de hoy, que, como sabrán, se ha abstenido en una propuesta del PP contra el cupo denominado catalán, esa negociación de Esquerra con el gobierno, alegando que ellos también están en contra del cupo vasco y que por lo tanto no iban a posicionarse solo en uno. No sé, según esa teoría, señores de Vox, si mañana violan a alguien, no la condenemos porque hay otras violaciones. En fin, perdón, una estupidez que parece más la respuesta de unos niños a la salida de un patio que les han robado el desayuno. Esta es la inmadurez de la política actual española en la oposición, que se suma obviamente a los movimientos que se han empezado a constatar y que van a ver en medios seguramente en breve del PP para intentar atraer al PNV, ya ha votado en este caso, aunque el tema de Venezuela, el PNV tiene sus historias, como saben, recuerden a Ana Sagasti y su pasado, y a Junts, aquellos de los que se reunieron en teoría antes de la investidura de Sánchez, luego lo negaron, luego lo confirmaron, luego nadie supo quién se había reunido con quién, luego apareció Pons antes de escribir otra novela explicando otra batalla, y uno, claro, suma los diputados de PNV y Junts, en el mejor de los casos, 10, 12 podrían llegar a sumar, y dice, perdón, ¿cuántos tiene Vox? ¿30 y algo? Están más cercanas, y esta es una reflexión seria, porque aquellos que nos estén escuchando de Vox y del PP, hablamos obviamente de cargos que tengan poder de decisión, deberían sentarse a pensar un momento. ¿Tiene más puntos de unión las propuestas del PP con Vox o con Junts? ¿Con Vox o con el PNV? Parece que no solo ya es una cuestión de confianza. Recordemos que el PNV fue el que traicionó a Rajoy al cabo de unos días de haberle dado su apoyo, y Junts, ¿qué quieren que les diga? Su relación con el PP. Es necesario, sobre todo es inteligente, que el PP se abra a hablar. Que hablar siempre es loable, a negociar con el PNV y Junts. ¿Que están pensando en una moción de censura? Donde, por ejemplo, votara el PNV a favor y Junts se abstuviera. Claro, Vox debería votar a favor. Y Vox, no hay que olvidar, es una escisión del Partido Popular. ¿Qué pasa? ¿Que no confían en las propias encuestas que ellos van instigando de que la suma de PP y Vox daría mayoría suficiente? ¿Que son compañeros incómodos la gente de Vox? Por decirlo en palabras de gente del PP, y lo han demostrado en algunas comunidades. También parece que deben ser incómodos los de Podemos, ya han sido hasta vicepresidentes del gobierno. Sí, el señor este que no sabe 5 ciudades de Venezuela, en fin. Algunos que en su época hicimos un atlas de Venezuela, pues les aseguro que sabemos 5 y unas cuantas más. Nosotros tenemos siempre sorpresas en este mundo. Pero la realidad es que sorprende las estupideces de la oposición en hacer malabarismos cuando el camino recto parece bien claro. Y nadie dice que se cojan de la mano, se den un morreo a Abascal y Feijóo y vayan juntitos al parque a pasear, saquen un perrito y vayan de la mano, no.
Se puede tener respeto institucional, distancia en los programas, pero acuerdos generales. O muchos de ustedes, aquellos que se dedican, y saben que nos encantan estos ejemplos, al mundo de la empresa, autónomos, etcétera, etcétera, son súper amigos de todos sus clientes. Entiendo que no. Es más, muchos de nuestros oyentes, pues seguramente hay cosas nuestras que no tragan. Ya no hablamos, obviamente, de los 20.000 que no aportan nada, porque no están de acuerdo, pero siguen escuchando. Porque siempre hay puntos comunes que benefician a todos. En este caso, pues escucharnos les beneficia porque les puede aportar algún tipo de conocimiento o lo que sea. Y aquí el beneficio somos los españoles. Porque es obvio que parece que la mayoría del electorado del PP preferiría pactar con Vox que pactar con Junts. No creo que haga una encuesta Cezano sobre este tema, pero parece bastante evidente que la mayoría del electorado del PP preferiría pactar con Vox que pactar con el PNV. También parece evidente. En el caso de los votantes del PNV y Junts les da igual, porque estos con tal de tocar poder van a pactar hasta con la bruja Lola, ya lo saben, no tienen ningún problema en pactar. Un partido que son los dos más de ultraderecha de Europa, pues han pactado para que gobierne Podemos, con lo cual se pueden imaginar que es la ultraizquierda más comunista que existe en Europa, es decir, los extremos se atraen. Por eso a veces la política tiene estos mensajes extraños que son difíciles de entender y que curiosamente gestionan mejor desde el entorno de Sánchez que desde el entorno de Feijóo o Abascal. Porque ellos al final, pues, oiga, explican cuentos, que decíamos estos días, explican historias y saben llegar a ese mensaje para tener sus fieles bien atados. No es de rigor que cuando el fracaso de Sánchez empieza a ser cada vez más evidente, la oposición siga con sus estupideces por tal de llevarse el helado frío a casa. Señores de Vox, señores del PP, señores del PP, señores de Vox, su responsabilidad es por España, no es por sus cargos. Esa es la clave de lo que debería suceder. Iniciativas, adelante. Niñerías, cero, ninguna. No es de rigor, no es natural. Y además, permiten dar oxígeno a un presidente en el total momento de su ocaso. Y además al presidente hay una cosa que siempre hemos repetido en este canal, que saben que nos gusta repetir. Saben que cuando explicamos aquello de que nosotros que nos ha gustado a lo largo de la vida, ya nos hacemos mayores, que quieren que les diga, ya no aguantamos el ritmo, pero bueno, aún, como nos decían el otro día en Madrid, dice, te metemos la cabeza en el formol, el resto del cuerpo nos da igual, en fin, esto fue una broma de alguien, que sabe perfectamente quién fue, la realidad. Cuando trabajas en cosas personales, pierdes el oremus. Lo hemos dicho 1000 veces, uno puede gestionar 1000 problemas de otros. Cuando tocan los tuyos, mujer, marido, hijos, padres, acostumbras a patinar bastante porque es muy difícil poner el límite, digamos, la sensación de separar una cosa de otra. Y está claro que esto, sobre todo en personajes histriónicos como el señor Sánchez, se nota mucho. Por lo cual, desde este canal siempre hemos apostado que la línea fundamental para derribar a Sánchez era, aunque a algunos no les guste, el tema de la señora, obviamente que haya delito, el tema del hermano, el tema del
Echamigo, secretario general, señor Ábalos. Esos 3 temas. El resto, oiga, que Escribano paga el pádel, como ha salido, pues hombre, es importante, pero Sánchez se la suda. Que la directora de la Guardia Civil hiciera unos chanchullos, Sánchez se la suda. Porque todo eso lo sabe digerir bien. Hoy se ha encontrado con que la Universidad Complutense no renueva su máster a su señora. Los patrocinadores tampoco quieren saber nada. Por cierto, con todo el cariño, todos unos aprovechados, porque ya me dirán si alguno de estos señores, hablamos de la universidad y los patrocinadores, Reales Seguros, si no me equivoco, y Fundación La Caixa, de verdad se creen que patrocinaban el máster por la inteligencia natural que derivaba del mismo. No, lo patrocinaban porque es la señora el presidente. Y algún provecho querrían sacar, aunque sea hacerle la pelota. Ahora han visto que no solo no provecho, sino que les he llamado el juez peinado y se separan como aquellas ratas que saltan de los barcos. En fin, no nos extraña, desconocemos obviamente a la compañía de seguros, la Caixa, sabemos un poco cómo funcionan, no nos extraña que actúen de esta manera. Siempre lo han hecho así, nadie se va a sorprender. Pues claro, en el momento que dejas tirado ese máster, pues hay una reflexión seguramente personal, porque ustedes se imaginan que estas noticias salen en la prensa, pero a pesar de que la señora Presidente esté ahora por el Reino Unido, por Bristol, según parece, o no sé dónde, pues obviamente cuando le comunican el hecho, que entendemos que a lo mejor fue ayer, justo cuando se iba, o por eso se fue, pues se coge un cabreo de 3 cojones. Porque hay una cosa que deben entender todos. Y supongo que todos ustedes han conocido y saben que nos gusta muchas veces hablar de perfiles. Hoy es un programa un poco psicológico, vamos a decirlo. Cuando tú encuentras un perfil que no ha hecho nada en la vida, lamentablemente hemos conocido unos cuantos, que encima ha llegado a ciertos lugares, no por su capacidad, sino porque conocía a fulano, no sé qué, tienen una tendencia natural a creerse un poquito más. Y a creerse que tienen unos derechos superiores al resto. Y lo que le pasa a esta señora, la señora Sánchez, la presidenta, como le gusta que la llamen, es que claro, ella tenía ese máster como un mérito suyo, llegó a creerse que era por su capacidad intelectual, y ahora se encuentra que del día a la mañana, de la noche al día, se lo quitan de las manos. ¡A mí! ¡A mí! ¡Me lo quitáis! Pero si soy la mejor en esto de transformación digital o no sé qué pollas era. ¡A mí me lo quitáis! Y tú, Pedro, no solucionas nada. Y Pedro, ya me he cargado a Óscar López y he puesto al académico. A ver si te enseña algo, yo qué sé. La realidad. Cabreo importante. Porque esto de la señora, por mucho que busquen imputar al juez, está claro que huele mal. Hay ese olor a Dinamarca que empieza a llegar cada vez más lejos. Y está claro que lo decíamos estos días. Hay 3 temas fundamentales. La señora, el hermano, el exsecretario general, en su momento amigo íntimo, Ábalos. Y está claro que un día una cosa, otro día otra, y al final eso carga la persona de una manera importante. Y hoy ha sido otro momento interesante judicial, porque el jefe de puertos, que contrató el tema de las mascarillas, dice que lo hizo porque el ministerio de Ábalos se lo ordenó. Lo ha hecho delante del juez. Nadie quiere asumir los muertos de otro. Y está claro que hay gente como el hermano, la señora, pues que no tienen donde caerse muertos, literalmente, es los de la cena de los idiotas. Y recuerden que creo, quizá me equivoque, que nunca hemos puesto en esa cena, por ejemplo, al señor Ábalos. Aunque pudiera estar, obviamente. Porque la cena de los idiotas, que saben que a mucha gente le gusta esta expresión, es aquellos que no tienen otra solución que tragarse el muerto, ser idiotas. Porque ¿qué va a hacer la señora de Sánchez?
Irá Peinado, si casi no sabe ni hablar y solo sabe balbucear y decirle: Perdone, juez, ha sido mi marido que me ha colocado de directora del máster. Hombre, pues no. ¿Qué va a decir el hermano? No, que yo soy Von Karajan y mi hermano pues me ha dado un carguito ahí porque tengo que cuidar a la niña. Hombre, pues tampoco. No tienen a quién colocar el muerto. Porque, y este es el detalle fundamental, el muerto es Sánchez. Ojo al tema. ¿A quién puede derivar la responsabilidad, la mujer o el hermano? Al presidente. A nadie más. Y hay un vínculo, volvemos a insistir, que cuando se tocan las cosas cercanas son muy difíciles de solucionar. Llávalos. Ya no les hablo de este jefe de los puertos, pues obviamente, con su abstención de hoy también en el Congreso, pues parece que empieza a manifestarse que él tampoco se va a tragar el muerto de nadie. Y obviamente Ábalos sí que tiene capacidad de disparar a Sánchez y no es tan idiota en el sentido de cena como la mujer o el hermano. Ojo a estos detalles. Por cierto, la Fiscalía, ante la sorpresa de nadie, ha admitido la querella de Sánchez al juez Peinado. Creo que nadie se va a sorprender por este tema. Y todos estos movimientos judiciales, pues, cada vez van a moverse de forma más intensa. Los idiotas van a quedar pospuestos para su cena de Navidad y el resto van a rajar lo que puedan. Vamos a ser serios. Si a Sánchez se lo cargaron de la Secretaría General del PSOE hace unos años, con todo el partido en contra, ¿alguien duda de que a la primera que puedan muchos van a quitarse el muerto de encima? Sánchez es un muerto. Y eso es algo que nadie puede negar a estas alturas, a pesar de los cuentos del académico y de los viajes, su ida a China para hablar de los cerditos y de los coches. Al final ha salido más lo de los coches que de los cerditos, o a Nueva York en las próximas semanas. Sánchez va a evitar cualquier presencia en el Congreso el máximo posible. Hoy no está en la sesión de control y ya verán cómo intentará evitarlas. Creemos algunos que quizá una al mes y ya veremos si llega a ese nivel. ¿Ignora el poder legislativo? ¿Lo dijo? No, lo avanzó, porque es lo que quiere hacer y desear. En un día, por cierto, donde ha habido la diada, nada. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 60.000 personas, 5, 4, ya está. Un desastre, se han peleado entre ellos, en fin. Hemos oído aquí los que vivimos en el centro de Barcelona, en el helicóptero un ratito, no hemos oído nada más, sinceramente tampoco nos ha preocupado, con lo cual, pues seguramente no ha pasado nada, confirmando que una buena parte de los catalanes, suponemos, se habrán ido a buscar setas, yo que sé, cualquier entretenimiento de estos, y que tienen vida aburrida. Les daban un bocadillo y bajaban. Si mañana les dicen que hay que pescar sardinas en el Llobregat, irán todos a pescar. Un ejército de gente que a veces necesita algo de sangre para reflexionar en la vida. Y nos saltamos rápidamente fuera de España, nos vamos a ese debate que anunciamos ayer a las 3 de la mañana, dijimos que era a las 2, pero eran a las 3, supongo que estábamos en Canarias, mentalmente, claro. Y dijimos que lo único que podía fallar a Trump era el exceso de confianza. Pues exceso de confianza. Y hay una tendencia política que es muy interesante, que nos explica que cuando tú tienes cierto votante entre el 6 y el 10, y tienes un adversario que se mueve en un nivel entre el 2 y el 3, tienes una tendencia natural, vamos a decirlo así, a ver si lo explicamos bien, a irte a los extremos, más que a bajar al centro, donde seguramente ampliarías y no perderías a tus extremos, que sería lo que cualquier asesor, si es que deja asesorarse al señor Trump, le hubiera dicho ayer. Hombre, hablar de que los haitianos se comen los gatos, se comen no sé qué, y voy a decir una cosa, a lo mejor a alguno le va a sorprender, fuera verdad o no fuera verdad,
Es una gilipollez. Una tontería que no te aporta nada. Lo único que te aporta es pues las risas de Kamala y poco más. Debía haber disparado directamente, no haberse confiado en que iba a arrasar a la candidata y haber jugado mejor sus cartas. Se hace difícil a veces, y nosotros lo entendemos, que haya políticos que sean difíciles, entre comillas, de domesticar. Es decir, tú le puedes explicar una historia a un político, te puede hacer caso o no te puede hacer caso, obviamente. Pero es que si tú no eres capaz de generar confianza a tu político, hablamos de los asesores, no para que diga lo que tú digas, sino para que él acabe reflexionando lo que debe decir con tus aportaciones, que es muy diferente, pues señores, retírense de asesores. Y está claro que el que haya asesorado de que hable de gatos u otros elementos, pues se ha colado, porque ha conseguido ser el hazmerreír de todo el mundo y enviar a aquellos que podían estar en la duda hacia la zona más de Kamala. Y lo hemos dicho 1000 veces y lo haremos 1100 si es necesario. Hay mensajes que no aportan nada, ni generan votos, ni confianza. Quítelos de encima. Quíteselos de encima, señor Trump. ¿A usted le va a votar a alguien porque los haitianos se coman los gatos? No. ¿A usted le va a votar a alguien seguramente porque reduzca el paro, porque aumente la economía, por el First America? Seguramente sí. Por lo otro, no, hay 1000 maneras de decirlo. Vamos a cerrar más las fronteras, vamos a no sé qué, etcétera, 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 que son mensajes que calan más. Y parece, para que se den cuenta, de que no solo hay incompetentes en España, sino que en el mundo hay algunos, cientos de ellos. Y estamos en el tercer día de ese conflicto televisivo, vamos a llamarlo así, esa guerra televisiva, donde tenemos el primer muerto ya, que ha sido el señor Latre. Telecinco hoy le han cancelado el programa. Duró los primeros días en solitario, llegó al 10, luego contra Motos, quedó en el 7, aparecía Broncano, se nos fue al 3, al 4, números insuficientes para la noche, para una noche de prime time, y ha quedado fuera de la competición. Sinceramente, el otro día nos comentaban qué tipo de programa tú crees que se podría hacer en esa franja horaria. Y yo creo que, y esta es una reflexión muy personal, primero hay que ver el público. Estamos hablando de que nos vemos unos 10 millones de personas que pueden ver la tele a esas horas, es decir, no son todos. Habría que ver el valor de esa gente. Habitualmente, y nos colegamos nosotros, no es gente joven precisamente, es gente de más alto, de una franja de edad más alta, como la que puede escuchar, por ejemplo, este canal. Y es cierto que tienes dos opciones para crecer: o arrebatar a los que miran otros canales, o atraer gente que no está mirando la tele. Fíjense el detalle. ¿A quién ha traído Broncano, que se ha puesto a una décima? En algún momento en el cuerpo a cuerpo ha ganado hoy a Motos, pero en el final ha quedado en el share a 0,1. Fíjense cuál es el público que atrae Broncano. ¿El que habitualmente ve la tele? No se equivoquen. Atrae al público que no veía la tele. Público, por ejemplo, joven. Nosotros estuvimos viendo un rato el programa y, con todo el respeto, os parece una puta mierda, pero bueno, también nos lo parecía en Movistar. Yo admito que el de Movistar alguna vez lo han visto mis hijos. Es decir, gente joven, pues les atrae ese formato. Que nosotros no lo entendamos, bueno, hay muchas cosas que no entendemos en la vida. Pero fíjense que la disputa es: ¿vamos a robar audiencia o vamos a traer audiencia nueva? Y cuando nos preguntaban ¿qué pensarías tú?, pues nosotros decimos lo mismo. En televisión, con esos niveles de audiencia, un 15, un 20% del total de la población, lo que hay que intentar es atraer a ese 70%. Plantéenlo como un reto electoral. Si vota el 50% y no subas,
lo que has de, no sumas, perdón, lo que has de trabajar es para que vote el 80% y en ese 30% intentar generar confianza para que la gente te dé esos números. Pues hay que irse a los momentos más gloriosos de televisión. No sé si podría ser una final de fútbol, no tengo los datos a mano, por la de la Eurocopa, etcétera, a lo mejor se movían en más de 15, 16 millones, que es bastante más audiencia que la del prime time a día de hoy. Pues oye, ahí tienes 5 millones para intentar pescar de cero. Y eso parece que lo está entendiendo más Broncano que Motos. Seguimos pensando que el otro gran problema es que una vez atraes a ese público es cómo lo contienes, cómo logras que se mantenga, cómo lo fidelizas. Y ahí sí que hay una reflexión que creemos que se le va a girar en contra a Broncano, y es que el público joven es muy poco fiel. Seguramente este canal, si lo escuchara gente joven, que ya lo hemos visto alguna vez, la audiencia de menos de 25 es cero o ninguna, seguramente tendríamos unos bailes muy bestias de audiencia. Un día podríamos tener 100.000 y un día podríamos tener 1.000. Pero hay que entender al público joven y luego valorar si es el que quieres o lo que quieres es atraer más audiencia. Porque está claro que obviamente la mayoría de empresas de publicidad lo que quieren es un público maduro, con capacidad de consumo, tampoco se equivoquen. Y en toda esa lucha, el doble problema que va a tener Broncano es una, va a seguir atrayendo público joven y dos, lo va a fidelizar y creemos que ahí va a ser muy difícil hacerlo porque el ritmo no es tan sencillo de mantener. Y hemos dejado para lo último uno de esos estudios que miren, que podrías hacer casi seguramente un programa especial sobre él, un estudio sobre cuál es el peor país para jubilarse, un estudio que hace años que se hace, donde se trazan 44 países y donde España de 44 queda en el puesto 39, ya lo decimos, en principio hemos dicho qué países están por delante, bueno, perdón, hemos dicho los 10 primeros. Suiza, Noruega, Islandia, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Australia, Alemania, Dinamarca. No está España. Fuera de Australia, el resto son países europeos. Los peores de este ranking de 44 por Rusia, Brasil, Turquía, Colombia, India y España. Para hacerse una idea, el nivel que según este estudio tiene un jubilado español es como el nivel de un jubilado ruso. Decimos con todo respeto a Rusia, que hace mucho frío en invierno y debe ser muy incómodo jubilarse allí. No sé cómo lo ven ustedes. Por cierto, el informe dice que la sanidad en España aguanta entre las 20 mejores, pero el bienestar y las finanzas, los números, pues no acaban de sumar. Y nosotros a veces reflexionamos y algunos dirán, pues que paguen más. Por ejemplo, los autónomos, los que mantienen este país, que muchos acaban y llegan a jubilación cobrando 800 euros al mes. Ya miran cómo vives con 800 miserables euros al mes. Alguno dirá, coño, que coticen por más. ¿Cómo van a cotizar por más si prácticamente les tienen una pistola en la cabeza cada día para pagar más? Porque ha salido otro estudio donde España es de los países con la confiscación fiscal más grande de Europa, un 20% superior a la media. Emprender en este país es de locos. Jubilarse por la pinta es de locos. Fíjense, por eso, que hay dos factores fundamentales en este estudio, lo que diríamos la sanidad y lo que diríamos las finanzas. ¿Y en qué se está convirtiendo España? En un lugar donde la sanidad está bien y las finanzas, si vienes de uno de esos 10 países, Suecia, Noruega, Islandia o algún otro, obviamente, Países Bajos, Australia, Alemania, Dinamarca, pues vives de puta madre. Pero si eres jubilado español, vives de puta pena. Perdón por la expresión, Y esa es la realidad, que además se suma a que este estudio, y eso es un tema importante, hace años que se hace, y del anterior a este España ha caído 6 puestos. Países como México nos superan.
6 puestos ha caído. Con lo cual, está claro que las estadísticas internacionales nos dicen que Sánchez no solo fracasa, sino que hace fracasar a nuestro propio país. Eso sí, tiene los suyos apoyándole hasta el final de sus días. Algo que no sabemos si también habría que hacer un estudio para intentar entenderlo. Noche de miércoles a jueves, nos vamos a emplazar a mañana, tienen las aportaciones, hemos hecho algún chascarrillo sobre ellas, no se preocupen, no acabaremos como Latre. Bueno, nos gustaría acabar como Latre, porque parece que aunque le han cancelado el programa, pues se ha ganado un poquito más que nuestras aportaciones, un poquito, bastante más. No sabemos si tiene un Lamborghini o no, pero en fin, son cosas que pasan. Nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.